Bueno, hoy vamos a hablar sobre Doppler transcraneal, ecodoppler transcraneal. Esto es algo que no tenemos en el hospital, que no es muy común de ver, pero que está bueno saber que existe y las aplicaciones que puede llegar a tener, ¿sí? Esto es una forma de ultrasonido, sí, de ecografía, que además utiliza lo que es el principio Doppler, que va a consistir en el aumento o disminución de una frecuencia de la onda sonora del ecógrafo, cuando la fuente, que en este caso serían los glóbulos rojos, ¿sí? Porque vamos a evaluar flujo cerebral, se acerca o se aleja de la fuente, ¿sí? Del transductor que lo va a captar. Después vamos a ver varios principios físicos que nos van a explicar por qué la velocidad del flujo sanguíneo en una arteria es inversamente proporcional al área de esta arteria. Y a partir del 1982 se aplica este principio, ¿sí? Este principio, el efecto Doppler es muy conocido, está desde 1842, ¿sí? Pero bueno, después se empezó a usar en la década del 80 para ver lo que es la hemodinamia cerebral. En el Doppler transcraneal se van a utilizar dos técnicas ecográficas. Uno va a ser el modo B, que es bidimensional, que es en tiempo real, y después el efecto Doppler, que va a permitir calcular la velocidad de la sangre en diferentes arterias, que después vamos a ver que hay cuadros para cada arteria tiene su velocidad particular, y también hay un montón de factores que modifican las velocidades. Puede ser la edad, puede ser el estado hemodinámico del paciente, la fiebre y demás. Y a su vez este Doppler, hay dos tipos, hay uno continuo y uno pulsado, ¿sí? El continuo nos va a dar también una imagen en tiempo real y el pulsado nos va a dar una representación gráfica en tiempo real del espectro de las frecuencias, ¿sí? Que después lo vamos a ver en un espectrograma. En cuanto a los principios físicos, vamos a recordar la ley de Ohm, ¿sí? Que el flujo va a depender de la presión y de la resistencia, ¿sí? Lo que vamos a ver es para la presión, en este sentido de que estamos viendo el sistema nervioso central, vamos a hablar de la PAM, ¿sí? Y de la PIC. La presión de perfusión cerebral va a depender de la presión arterial media menos la PIC, ¿sí? Y ahí tenemos la parte P de la ley de Ohm. Y en cuanto a la parte R de la ley de Ohm, ¿sí? Vamos a hablar de la resistencia, que depende de la ley de Poiseuille, ¿sí? Que es esta fórmula que está acá, que la resistencia va a ser cada que es una constante, y acá después tenemos otros factores. 8 por N. N es la viscosidad de la sangre, L es la longitud del vaso sanguíneo, sobre pi por radio a la cuarta. Eso es una cosa anecdótica, pero bueno, lo que importa es saber que la viscosidad de la sangre tiene mucho que ver en la resistencia final que vamos a tener. Por eso después vamos a ver que el ecodoppler transcranial sirve para evaluar, por ejemplo, la anemia falciforme, ¿sí? Que esto aumentaba la viscosidad de la sangre y modifica la velocidad del flujo sanguíneo en el cerebro. Después, bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta es que el cerebro tiene mecanismos de autorregulación, ¿sí? La idea es que la PIC se mantenga constante y la resistencia a los cambios de flujo va a estar controlada por las arteriolas. Entonces, esto significa que las arterias que van a formar el polígono de Willis, que ahora después vamos a hablar un poco de ello, tienen que mantener constante su diámetro. Por eso es importante este mecanismo diagnóstico, ¿sí? Porque debería mantenerse constante, no debería modificarse eh, para mantener la autorregulación. Entonces, si se modifican las velocidades, estamos hablando de situaciones patológicas, ¿sí? Y eso después se puede medir cuantitativamente. Después, bueno, la velocidad del flujo depende del flujo sobre el área. Y Bernoulli, ¿sí? El principio de Bernoulli, que estábamos acá, es muy importante en principio tener en cuenta porque nos dice que el flujo de los líquidos a través de los conductos de diferentes diámetros modifica la velocidad. Cuando se disminuye el espesor de un vaso, tiene que aumentar la velocidad para permitir que el mismo volumen fluya. Para que el flujo sea constante, tenés que aumentar la velocidad porque disminuiste el diámetro, ¿sí? Entonces va a ser inversamente proporcional el diámetro a la velocidad. Bueno, para hacer un ecodoppler transcraneal necesitamos el aparatito, ¿sí?
vamos a necesitar un transductor que va a ser de baja frecuencia, ¿sí? Van a ser menores a menos de 2 MHz porque tienen que atravesar hueso, ¿sí? Tiene que ser un transductor sectorial. Después vamos a ver que puede ser fijo o manejado por el examinador. En esto no me voy a detener demasiado porque no tiene mucho sentido ya que nunca lo hice y nosotros no lo tenemos, pero bueno, sepan que se puede hacer. Puede dar como una vincha, ¿sí? O vos podés ir manejando los ángulos, ¿sí? Manualmente. El ángulo de medición no puede superar los 60 grados, no es que uno pueda agarrar una ventana, cualquier ventana, y mover el transductor con cualquier ángulo que haga falta, porque eso después vas a ver que si el ángulo es mayor de 60 grados, no es fidedigna la velocidad que mide. Bueno, habíamos dicho que se puede ver modo bidimensional o modo M-color. Y a veces en algunos centros de diagnóstico se usan ecopotenciadores, que es como si fuera a hacer un contraste. Vos tenés el paciente ahí con una vía y le vas mandando, ¿sí? Un endovenoso, bolos o infusión continua de ecopotenciadores que nos permiten visualizar mejor las arterias. Así es como se ve, ¿sí? El transcraneal modo B, y así es como se ve el pulsado, el de la derecha, ¿sí? Ambos nos van a dar visualización en tiempo real, ¿sí? Lo que vamos a poder analizar en esto son estructuras vasculares tanto intra como extracraneales, vamos a poder ver la vaina del nervio óptico, vamos a poder analizar velocidades y resistencias, vamos a poder ver la respuesta a la compresión de la carótida interna, ¿sí? Ejercer presión en la carótida interna y mirar los vasos, que son en su mayoría los que vamos a mirar, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, que son ramas de la carótida interna, van a verse modificadas si uno lo aprieta por debajo. Entonces, nada, eso después está bueno ver los videos donde se modifican los flujos. También podemos ver presencia de microémbolos, que eso se ve más que nada en las cirugías de endarterectomía carotidia, y la dirección de los flujos es muy importante si viene hacia vos o si se va de vos el vaso, y ahí lo vas a poder reconocer. ¿Qué información nos tira el Doppler transcraneal? Nos va a dar las velocidades. Vamos a tener las principales, son estas tres: la velocidad picosistólica, que es la máxima velocidad alcanzada en sístole de este flujo sanguíneo; la velocidad de fin de diástole, que es la velocidad mínima previa al inicio de la próxima sístole; la velocidad media, que se saca con esta fórmula; la diferencia entre las dos; y los valores de velocidades van a ser diferentes según cada vaso. Después, en cuanto a la resistencia, ¿sí? Que va a ser la oposición al flujo sanguíneo, la vamos a calcular a través del índice de pulsatilidad de Gosling, que va a tener un valor normal de 0,6 a 1,1. Este índice de pulsatilidad es importante porque después nos va a poder ayudar a diferenciar ciertas situaciones clínicas como el vasoespasmo o como la hipertensión endocraniana. Las aplicaciones clínicas del Doppler transcraneal van a ser detectar vasoespasmo en pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea. Nos va a poder permitir monitorizar la presencia de trombos en la endarterectomía carotidia. Complementa el diagnóstico de muerte encefálica, no es el único, pero lo complementa. Puede hacer una estimación no invasiva de hipertensión endocraniana. Diagnostica y localiza ciertos tipos de ACV, ¿sí? Podemos tener un ACV intraoperatorio, y si tuviéramos el aparato nos puede ayudar a diagnosticarlo, a acercarnos más al diagnóstico antes de poder hacer una angiografía o un ATAC. Y también sirve en el tratamiento de los ACVs. Cuando se le da la atelpasa, se puede monitorizar la trombolisis. Bueno, un repasito muy, pero muy sencillo del polígono de Willis, ¿sí? Tenemos un sistema anterior y un sistema posterior. El sistema anterior va a estar dado por la carótida interna, ¿sí? En sus porciones, bueno, vamos a tener primero la porción cervical, después la petrosa, después la cavernosa, hace el sifón, ¿sí? Que hace la vuelta, y después arranca la porción cerebral. La primera rama, ¿sí? Es la arteria oftálmica, que la vemos acá, que esta la vamos a poder evaluar en la ventana transorbitaria, ¿sí? Es una rama importante, ¿sí? Porque aparte comunica también con la carótida externa.
Después tenemos otra rama que va a ser la comunicante anterior y después las ramas terminales que van a ser la arteria cerebral anterior y la cerebral media, ¿sí? Estas lo que van a hacer es dar irrigación al 80% del encéfalo en su lóbulo frontal, parietal y parte del temporal, ¿sí? Y después tenemos el sistema posterior, que va a estar dado por las arterias vertebrales, ¿sí? Derecha e izquierda, se unen, forman la basilar, y después las basilares, por su parte, cada una va a dar la comunicante posterior y la arteria cerebral posterior, que eso va a dar irrigación más que nada al tronco del encéfalo, al cerebelo, al tálamo, la otra parte del temporal y al lóbulo occipital, ¿sí? Cortito, sencillito, polígono de Willis, listo. Esto es lo que vamos, o sea, esto es importante saber más o menos cómo está armado para cuando veamos la imagen podamos identificar los vasos, ¿sí? En cuanto a ventajas y desventajas de esta herramienta, ¿sí? Es que es no invasivo, lo podemos hacer al lado de la cama del paciente, es fácilmente repetible, no requiere contraste y tiene menor costo. Y si lo pensamos como algo práctico para la UTI, por ejemplo, estamos en una guardia en UTI, está bueno porque si vos tenés un paciente que tuvo, por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea y le hiciste un TAC anoche, y ahora estás tomando una decisión terapéutica 12 horas después. Y es todo un tema trasladar al paciente de nuevo al tomógrafo y demás. Si vos tenés esto al lado del paciente, ya podés tomar una decisión en cuanto a cómo está el cerebro ahora, ¿sí? Pero bueno, en cuanto a desventaja, no se pueden examinar todos los segmentos cerebrales, es muy operador dependiente. El 20% de las personas tienen una pobre ventana ósea o sea, que no te permite ver, y la curva de aprendizaje es larga. Pero bueno, si lo tenés y lo sabes usar, o en tu institución hay alguien que lo sabes usar, es excelente. Y bueno, en cuanto a las ventanas, tenemos cuatro, ¿sí? Tenemos la transorbital, que ahí vamos a evaluar la arteria oftálmica, el nervio óptico y la arteria cerebral anterior, ¿sí? Esta nos sirve más que nada para la detección de hipertensión endocraniana. Después tenemos la más clásica, que es la que nos va a permitir ver un montón de cosas, que es la transtemporal, que se va a colocar la sonda por encima del arco cigomático, por adelante del trago o del hélix de la oreja, y ahí vamos a poder ver la carótida interna, la cerebral anterior, la cerebral media, y en algunos casos se puede llegar a ver la cerebral posterior también. Después tenemos la transcervical o submentoniana, ¿sí? Que esto más que nada o sea, atraviesa tejidos blandos, se va a ver la carótida interna, y esta más que nada sirve para el cálculo de un índice que se llama índice de Lindergaard, que después vamos a ver para qué sirve, ¿sí? Es más que nada para el vasoespasmo sirve. Y después está la transforaminal o occipital, que vamos a ver las arterias vertebrales y la arteria basilar. En cuanto a la ventana temporal, ¿sí? Mira, acá tenés una imagen donde se ve bien el polígono de Willis y después por arriba se pone la imagen que verías en el Doppler, ¿sí? O sea, está girada 90 grados para que esté como igual a cómo está anatómicamente. Tiene varios planos, pero no me voy a detener en cada plano, pero bueno, según cada plano que vos utilices vas a poder ver mejor ciertas arterias u otras. Lo importante a saber acá es, si lo querés hacer, es saber a cuánta profundidad está cada arteria y qué velocidad debe tener, ¿sí? Y si el flujo se acerca o se va. O sea, si lo vemos en rojo, que se acerca, o en azul, que se va, ¿sí? La cerebral media, por ejemplo, es una de las que está más cerca, ¿sí? A 46 milímetros, tiene una velocidad de 60 metros por segundo y el flujo se acerca, es anterógrado, ¿sí? Em, si yo agarro en esta ventana y estoy escuchando o viendo el Doppler pulsado de la cerebral media y comprimo la carótida interna, voy a ver una disminución de la velocidad, ¿sí? Porque estoy comprimiendo el flujo que le llega. La arteria cerebral anterior, por ejemplo, lo que vamos a ver es un flujo retrógrado, ¿sí? Y está un poco más profunda. Em, y entonces cuando o sea, si esta arteria tiene un flujo que se aleja y le comprimo la carótida, lo que va a pasar es que el flujo se va a invertir. Cuando yo aprieto la carótida, se invierte el flujo porque tengo una comunicante anterior que da toda la vuelta. No sé si se entiende.
Y bueno, después la comunicante, la cerebral posterior es como bifásica, va a tener un segmento en la que es anterógrada y otro segmento en la que es retrógrada, ¿sí? Ahí se ve un poquito mejor. Bueno, después en cuanto a la ventana transorbitaria, ¿sí? Vamos a apoyar el transductor sobre el globo ocular. Sí, lo ideal es que el paciente mire para otro lado, ¿no? La arteria oftálmica y el sifón carotídeo son lo que vamos a poder ver. También vamos a poder ver parte de la carótida interna. Y el flujo de la arteria oftálmica es anterógrado. Es una arteria de alta resistencia, está a una profundidad de 45 a 60 y tiene un índice de pulsatilidad de 1,5. Y el sifón, el flujo es retrógrado, entonces es fácil de reconocer la oftálmica y el sifón, porque uno va a ser rojo y el otro va a ser azul. La ventana transforaminal, vamos a ver, vamos a colocar la sonda en el entre el margen posterior del foramen magno y la apófisis espinosa de la primera vértebra, ¿sí? Lo colocamos ahí, en esa muesca. Vamos a ver los arterios vertebrales y la basilar, el flujo va a ser retrógrado, se va a ir, se va a alejar, va a estar bastante profunda, a 70 milímetros. La velocidad es bajita, es de 31, y el índice de pulsatilidad también es bajito, es de 0,8. La ventana submandibular, habíamos dicho que es más que nada de partes blandas, no es transcraneal en sí, se va a ver más que nada la carótida interna extracraneal, y esto es lo que yo les había dicho, que se puede medir este índice de nombre raro, que es de Lindergaard, que nos permite distinguir entre lo que es un vasoespasmo o hiperemia. Em, Básicamente hacemos el índice y tiene su fórmula, no importa, pero lo normal es que sea de 1 a 1,3. Y si es bajito, es hiperemia, y si es alto, es vasoespasmo. También nos sirve para diagnosticar malformaciones arteriovenosas o disecciones de la carótida interna. Pero bueno, ¿qué es el espectrograma? ¿Sí? ¿Qué es esto que está acá? Que ahí les explico. El espectrograma en sí es una representación gráfica de las variaciones de la velocidad del flujo a lo largo de un ciclo cardíaco. El cerebro es un órgano de baja resistencia, entonces es un órgano que se irriga tanto en sístole como en diástole. Por eso el espectrograma acá, todo lo que es el área bajo la curva, es flujo. Entonces vos tenés una velocidad que sube con un pico, ¿sí? Después tenés una media y después una baja, pero nunca llega a cero. Esto es lo normal, ¿sí? Todo el tiempo hay flujo, ¿sí? Entonces, otra cosa que tiene que tener el espectrograma normal es que el la velocidad pico no va a ser muy elevada, el pico es redondeado, el descenso es progresivo y luego termina en una velocidad de fin de diástole que es bastante elevada. Pero cuando sube la presión intracraniana, aumenta la resistencia periférica y por ende aumenta el índice de pulsatilidad, disminuye la velocidad de fin de diástole, vamos a tener una velocidad pico un poco más puntiaguda y esta velocidad de fin de diástole puede llegar a descender hasta cero, ¿sí? Después vamos a ir viendo diferentes patrones, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos, este sería el normal, y en una situación de vasoespasmo o estenosis o hiperemia aumenta mucho la velocidad pico, y también aumenta la velocidad de fin de diástole. En pacientes con hipertensión endocraniana vamos a tener acá, primero disminución global y después va a tener como una espiga, un volumen de fin de diástole que llega a cero y apenas flujo. Y en el caso de muerte cerebral se considera como una asistolia, ¿sí? Cerebral. Después va a haber diagnósticos diferenciales según el patrón hemodinámico que vamos a tener, ¿sí? Podemos tener patrones con hipoperfusión y ahí nos sirve mucho el índice de pulsatilidad. Si tenemos hipoperfusión y tenemos índice de pulsatilidad normal, que es de 0,6 a 1,1, vamos a pensar en infarto cerebral o en encefalopatía metabólica. Si tenemos hipoperfusión, pero índice de pulsabilidad alto, estamos hablando de que tenemos bajo flujo sanguíneo cerebral, que tenemos hipocapnia o que tenemos hipotermia. Y si tenemos hiperemia, ¿sí? Lo podemos pensar como que puede ser también sepsis o que puede ser reperfusión, puede ser anemia, puede ser fiebre, puede ser hipercapnia, ¿sí? Acá hay un montón de factores que modifican la velocidad, ¿sí? De los flujos.
aumentan la velocidad del flujo el vasoespasmo, la hiperemia, la anemia, la hipertermia, la hipervolemia, la hipertensión, el alto gasto cardíaco, la hipercapnia, la hipoxemia y los anestésicos volátiles. Y disminuyen, ¿sí?, la edad. La edad al principio, el paciente pediátrico hasta los 4 años aumenta y a partir de ahí empieza a disminuir, ¿sí? La hiperviscosidad, la deshidratación, el bajo gasto, la hipotensión, la hipotermia, los sedantes y la pica elevada, todo esto va a disminuir la velocidad del flujo. Y este índice es importante, ¿sí? Porque cuando está bajo, nos habla de que hay vasodilatación distal, ¿sí? O sea que no está pulsátil. O sea, imaginemos los vasos sanguíneos del cerebro, si estuvieran vasodilatados, no van a estar pulsátiles, ¿sí? Y entonces esto me puede hablar de que tengo una malformación arteriovenosa, ¿sí? Y si está alto, voy a tener una obstrucción. Aquellos pacientes que tengan vasoespasmo, ¿sí?, vamos a tener un índice de pulsatilidad bajo con velocidades aumentadas, ¿sí? Si está muy, muy alta, vamos a tener hipertensión endocrinal severa. Y en pacientes que tengan índice de pulsatilidad mayor a 3, puede ser asistolia cerebral. En cuanto a la aplicación del Doppler transcranial en el ACV, lo que va a hacer el Doppler transcranial es detectar los cambios hemodinámicos que se van a asociar a la variación del calibre de los vasos, ¿sí? La cerebral media va a tener una buena sensibilidad, una buena especificidad, o sea, es muy bueno para detectar en esta arteria, pero no tanto para las otras, ¿sí? Fíjate que tenés sensibilidad del 55% en vertebrales y basilar, aunque la especificidad es alta, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar ausencia o disminución del flujo, una asimetría derecha-izquierda de 21%, y esto nos permite localizar dónde está la obstrucción. Puede ser también que encontremos aumento de la velocidad focal en la parte estenótica y puede encontremos también un flujo turbulento. Vamos a encontrar también flujo colateral, ¿sí? Y el grado de flujo colateral va a estar asociado al área infartada y al desenlace clínico. Y bueno, también está bueno esta herramienta porque nos da información en tiempo real y nos puede también nos deja ver la dirección y la velocidad del flujo, ¿sí? Entonces vamos a buscar quizás alteraciones por ejemplo, habíamos dicho que la oftálmica es anterograda, bueno, acá en un stroke puede ser que se vuelva retrógrada, ¿sí? Lo mismo para las otras arterias cerebrales, y vamos a ver que las comunicantes van a tener un flujo mucho más prominente de lo que usualmente tienen. Vos pensá que, por ejemplo, las comunicantes generalmente son hipoplásicas, no están todas, no se ven del todo bien en un ecodoppler, y capaz que en un stroke se ven mucho mejor. Qué quilombo que fue. Bueno, en cuanto a la hipertensión endocraniana, vamos a ver hipoflujo en el cerebro, ¿sí? Si bien el monitoreo invasivo con un catéter de PIC es el gol estándar para el monitoreo de hipertensión endocraniana, no deja de ser importante un ecodoppler, ¿sí? Los signos tomográficos de hipertensión endocraniana van a ser desviación de la línea media, edema vasogénico, edema papilar, y teniendo en cuenta que la presión de perfusión cerebral depende de la PAM menos la PIC, si se eleva la PIC, va a disminuir la presión de perfusión cerebral, ¿sí? El descenso de las velocidades va a estar a expensas del volumen de la velocidad de fin de diástole hasta que la PIC se iguale eh, a la presión, a la PAD, y luego se puede sobrepasar apareciendo distolia cerebral. En la hipertensión endocraniana va a aumentar el índice de pulsatilidad y tenemos que relacionar el índice de pulsatilidad con la PIC. Cuando el índice de pulsatilidad es mayor a 3, la probabilidad de que la presión de perfusión cerebral haya bajado es del 80%. O sea, es bastante sensible en cuanto a, o sea, si yo calculo el índice de pulsatilidad y me da mayor a 3, es muy probable que tenga hipertensión endocraniana. Otra forma de mirar hipertensión endocraniana va a ser a través del nervio óptico, ¿sí? En modo B. Vamos a agarrar el globo ocular, vamos a mirar la vaina del nervio óptico, por lo general no debería medir más de 3 milímetros,
esta vaina va a estar envuelta en líquido cefalorraquídeo, por ende en hipertensión ucraniana va a aumentar. El nervio óptico es una estructura hipoecoica que la vamos a ver por detrás de la retina. Y esto, bueno, nos serviría para detectar una lesión neurológica en un paciente que todavía no se le realizó una tomografía, por ejemplo. Y tiene una buena sensibilidad del 93% y una especificidad del 74%. El punto de corte es alrededor de 5. Vi algunos estudios que como que algunos decían no se querían tirar a un valor, un punto de corte. Lo normal es 3 y después está entre 4,8 y 6. Así que entre 5, digamos, está. Eh, y después hay varios estudios que dicen que si el valor en milímetros es mayor a 5,5, podrías estimar que la PIC estaría por arriba de los 20 mililitros de mercurio. En cuanto a la aparición del vasoespasmo, ¿sí? O sea, el Doppler sirve para eh, identificar si ya está sucediendo el vasoespasmo, ¿sí? El cual es la complicación más frecuente de la hemorragia subaracnoidea, y sucede siempre entre los 4 y 14 días. Eh, el vasoespasmo es como lo más temido después de una hemorragia subaracnoidea. También a veces los terapistas esperan a que el paciente eh, pase, digamos, este umbral para tomar una decisión quirúrgica. A veces no vuelven a entrar al quirófano por miedo a que suceda el vasoespasmo y como que sea el pedo, digamos, la, la craniotomía descompresiva, ¿sí? Y bueno, nada, el vasoespasmo es una clínica que va evolucionando desfavorablemente, genera isquemia cerebral difusa, genera déficit neurológico. Y para monitorizar la presencia o la aparición de vasoespasmos se utiliza la angiografía, pero no es muy práctico justamente porque no es en tiempo real y vos no, es como que, bueno, espere su vasoespasmo entre los 4 y 14 días y yo qué sé cuándo va a pasar. En cambio, si yo tengo un Doppler transcranial, yo puedo agarrarlo mucho más a tiempo, ¿sí? Quizás antes de que el paciente haga síntomas, ¿sí? Porque se puede hacer varias veces en el mismo día. Pero bueno, la desventaja es esto, la mala ventana en el 20% de los pacientes. Por lo general, estos pacientes van a presentarse con signos neurológicos no focales, confusión, somnolencia, agresividad. Y habíamos dicho que según Bernoulli, si yo agarro y a una disminución del espesor de un vaso, aumento la velocidad, ¿sí? Para que el flujo se mantenga constante. El índice de Lindbergh relaciona la velocidad media de la arteria cerebral media y de la carótida interna, y habíamos dicho que cuando era elevado, ¿sí? Era de vasoespasmo. El tratamiento del vasoespasmo va a ser generar hipervolemia, generar hemodilución, generar hipertensión permisiva con valores de PAM de 120 a 140. Eh, y hay que tener en cuenta que a veces no va a ser fidedigno, digamos, el resultado cuando tengamos un paciente con hematocrito elevado, o sea, una hiperviscosidad o con hipercapnia, ¿sí? Porque ahí estaríamos como entorpeciendo, o estaríamos asumiendo que es vasospasmo, en realidad es esto. Bueno, otra aplicación del Doppler va a ser la detección de microémbolos, ¿sí? Los va a identificar a través de señales de alta intensidad. Se puede ver en pacientes que tengan estenosis de la carótida interna, se puede ver en pacientes que tengan válvulas protésicas, en el síndrome de embolia grasa, en pacientes con FA, en ateromas del arco aórtico, y se utiliza el monitoreo con Doppler durante el cateterismo coronario, ¿sí? En la angioplastía, la cardioversión, una angiografía cerebral, la arterectomía carotidia y el bypass cardiopulmonar. Se ven como señales rápidas y transitorias de alta intensidad que son unidireccionales, ¿sí? Y bueno, después en cuanto al apoyo diagnóstico en muerte cerebral, hay diferentes patrones que vamos a encontrar en la muerte cerebral. Al principio vamos a tener la PIC, que va a ser mayor, ¿sí? Eh, a la PAD vamos a tener un flujo en diástole igual a 0 y un índice de perfusión elevado. En el 2 y se va a ver así, ¿sí? Vamos a tener ahí, elevada, acá, la pico. Después tenemos el tipo 2, ¿sí? Tenemos la pico va a estar cercana a la presión sistólica, vamos a tener un flujo bifásico, ¿sí?
sea, hay flujo por arriba y flujo por debajo, va a ser anterógrado en sístole y retrógrado en diástole. Después tenemos otro patrón, ¿sí? En donde la PIC va a ser mayor a la presión arterial sistólica. Vamos a tener espículas sistólicas, que son estas de acá. Y esto ya, cuando ves las espículas, es casi, digamos, la sistolia cerebral, ¿no? Va a haber flujo solamente durante estas espículas, o sea, casi nada de flujo cerebral. Y el tipo 4 es cuando ya no hay nada, de acá directamente cero flujo, cuando la piel está tan elevada que obstruye por completo el flujo cerebral, hay ausencia de Doppler. Y bueno, vamos a terminar con un caso clínico, que imaginen que nosotros tenemos acá el aparatito, tenemos la sonda, todo, y tenemos en la guardia un paciente de 25 años que sufrió un accidente automovilístico, un choque moto-auto, tuvo un TEC, pero no perdió el conocimiento, el chico estaba sin casco, pero nada, un poquito, una pequeña lesión, ni siquiera le hicieron puntos, nada, pero tiene una fractura expuesta femoral. Traumato te dice que hay que hacer una toilette ya, el paciente no tiene ayuno, eh, no se hizo un ATAC todavía porque está roto el tomógrafo, cosa que puede pasar. Y entonces, bueno, le hacemos una raqui y chao, ¿no? Arranca la cirugía, todo bien. Pero al principio todo bien y después a los 45 minutos el paciente arranca agresivo, deteriora el sensorio y arranca con vómitos. ¿Qué sospecharía Pepe o Santi o Emma? Y según lo que vimos acá, ¿qué harían? En primera instancia, bueno, ABC, ¿no? Pero según la sospecha que uno tiene, ¿cómo lo Parece un podríamos hematoma hacer? extradural por el periodo de latencia desde que entró hasta que fue al quirófano. Claro, puede ser, sí. Y nada, si tenemos disponible el ecotranscranial, usaríamos eso si no tenemos el tomógrafo. ¿Y en qué ventana lo harías? Real, ¿no? Temporal. Podés hacerlo así, o si vos agarrás y decís, bueno, yo estoy sospechando en principio que el paciente tiene aumento de la presión endocraniana. Y eso lo podés ver directa, o sea, lo puedes hacer más fácil todavía apoyándole el ecógrafo en el ojo. Y te fijas la vaina del nervio óptico. Y después sí buscas también a través de la temporal. Pero en sí, yo acá voy a estar buscando esto. Bien. Hipertensión endocraniana. Y bueno, si yo estoy, o sea, estoy, o sea, no puedo agarrar y sacar al paciente del quirófano y llevarlo a hacer un ataque ya. Pero si veo que ya está con hipertensión endocraniana, lo intubo. Si está con deterioro del sensorio, hipertensión endocraniana, vómitos, chao, listo. Ya vamos a neurocirugía y de última lo dejamos ahí. Que le hagan que- Así que bueno, Cambiamos de nada. equipo quirúrgico, ¿no? Claro, tal cual. Traemos la sierra de Chile. Y craneótomo manual. Así que bueno. Bueno, eso fue todo, gente. No No hay más te, nada que decir al no respecto. te digas estrella esto. Yo la he visto muchas veces ir a llevar a un paciente y que esté ahí ella tomando los datos del ecodoppler. No es nada fácil. Le cuesta mucho a No, ella. Y me lo quiso explicar y yo intenté hacerlo y no me costaba encontrar, ¿eh? Y ellos saben exactamente dónde colocar para saber qué están viendo y cuáles son los eh, errores que puedes cometer, porque a veces, muchas veces hay arterias que las agarras en el camino y te pueden, ¿cómo se dice? Enmascarar la función de la arteria normal. Te estarías viendo claro. otra. Ellos saben cómo determinar cuál es cada uno. Sí, aparte, el polígono de Willis no es igual en todos nosotros. Hay bocha de variabilidad. Sí, no, no, sin duda. Así que, nada, la aplicación clínica que yo tendría que hacer como algo más grosero, que nos quedemos con lo más grosero de lo que nos puede llegar a ayudar a nosotros en nuestra práctica.